Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hemos llegado al día de preparación antes del Santo Sábado y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5 del primer libro de Crónicas. Continúa el cronista con la narración de cada uno de los hijos de Jacob y también de sus descendientes. Rubén era el primogénito de Israel, dice el versículo 1. Pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Si nosotros leemos Génesis capítulo 35, versículo 22, encontraremos que Rubén durmió con la concubina de su padre. Se llamaba esta Bila. Entonces, de esta manera dice el versículo 2, que es verdad que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de José. Y así lo vimos cuando fue dado a Efraín la primogenitura por parte de Jacob antes de morir. El primer hijo fue Rubén, la tribu más grande y más poderosa, sobre todo de donde sale la descendencia de David, Judá. Pero a quien se le dio la primogenitura fue a José. Y así nos sigue narrando el versículo 3, referente a Rubén. Sus hijos fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Luego sigue mencionando descendientes de Rubén, hasta llegar al versículo 6, donde dice que Beera, principal de los rubenitas, fue llevado cautivo por Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y menciona a sus hermanos por familias. Algo que no debemos olvidar es que el escritor de Crónicas está escribiendo para aquellos que empezaban a retornar del exilio babilónico. Por eso hay detalles importantes para ellos. En este caso, él les recuerda que Beera fue llevado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios, cuando los israelitas fueron llevados cautivos. También el versículo 10 nos menciona que los rubenitas en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos. Estos posiblemente eran los descendientes de Agar o descendientes de los otros hijos de Agar, a excepción de Ismael, que fueron los ismaelitas, los cuales cayeron en sus manos y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Posteriormente nos va a hablar de los descendientes de Gad. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Él fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Jaani y después Safat. En el versículo 16 nos dice que habitaron Galaad en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines, es decir, en la parte nororiental del Jordán. Desde el versículo 18 nos menciona acerca de las dos tribus y medias que quedaron en ese lado del río Jordán. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que llevaban escudo y espada, que manejaban el arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a la batalla. Y esta era la cantidad de hombres que juntas las dos tribus y media tenían, hombres para la guerra. Por eso dice el verso 19 que estos guerrearon contra los agarenos, Getur, Nafis y Nobad. Pero en medio de la guerra clamaron a Dios y Él les ayudó, por cuanto confiaron en Él. En el verso 21, y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, también 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Si nosotros recordamos cuando Israel venía bordeando el Mar Muerto por la parte oriental y al ir hacia el norte se encontraron con el Jordán, las dos tribus y media decidieron quedarse en ese lado. El Señor los ayudó y, como dice la parte última del versículo 22, ellos habitaron en este lugar hasta el momento del cautiverio.
Dice el versículo 23 que los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón, que es una montaña de 2.800 metros de altura, cuyos nevados y deshielos dan origen al río Jordán. En el versículo 25 viene la parte triste de este capítulo, en donde menciona que las 2 tribus y media se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales el Señor había quitado de delante de ellos. Sabemos que las 10 tribus fueron llevadas cautivas a manos de los asirios. Pero aquí menciona algo interesante. En el versículo 26 dice, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual deportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alal, a Abor, a Jara y al río Gozán, hasta el día de hoy. El cronista nos habla primeramente de estas tribus y nos habla de su deportación. ¿Por qué? Porque los asirios llegaron desde la parte oriental, desde Mesopotamia. Y al llegar, lo primero que encontraron de Israel fue la parte este del río Jordán, y quienes habitaban ahí, que eran las 2 tribus y media. Estos tuvieron durante largo tiempo influencia de los edomitas y de los amonitas, tribus que vivían cerca a ellos o que tenían frontera con esa parte de Israel. Tristemente se fueron hacia sus dioses y así cayeron también en la idolatría. Hoy a nosotros esto nos deja un mensaje muy importante, porque es posible que nosotros estemos viviendo cerca de esa frontera y nos esté atrayendo. Y al acercarnos a esa frontera, es posible que un día estemos alejándonos del Señor hasta que venga el enemigo, así como Tiglat-Pileser llegó y se los llevó a todos cautivos. Usted y yo vivimos para alcanzar la libertad en Cristo Jesús. Y esa libertad se la alcanza caminando con el Señor cada día. Pronto llega el sábado. Prepárese. Y cuando llegue el sábado, no deje de ir al templo y adorar al Señor. Que tenga un feliz sábado.